¿Qué tal, chicos? ¿Cómo están? El día de hoy tenemos la segunda parte de ética. En esta segunda parte de ética, básicamente vamos a revisar algunos conceptos fundamentales asociados con esta disciplina, así como también los principales dilemas que se pueden derivar de la ética. Dilemas sobre todo contemporáneos, como por ejemplo el aborto y la. El primer aspecto que tenemos que revisar a propósito de los morales es el referente a nociones como conciencia moral, libertad moral y responsabilidad moral. Tres nociones que en verdad están íntimamente vinculadas entre sí, solamente que por razones explicativas y pedagógicas aparecen separadas en la diapositiva. Aquel que tiene conciencia y libertad morales es responsable moralmente. Es alguien que debería asumir las consecuencias de sus actos. Es alguien a quien se podía juzgar por las cosas que ha realizado o dejado de realizar. De todas maneras, vayamos por partes. La conciencia moral es aquella capacidad que tenemos los seres humanos para distinguir entre lo bueno y lo malo. Es una capacidad que está íntimamente vinculada, obviamente, con la razón. De ahí que a lo largo de la historia de la filosofía se haya planteado lo siguiente: aquel que carece de razón carece de conciencia moral. Aquel que no tiene uso pleno de su intelecto no puede distinguir claramente entre lo bueno y lo malo. A quienes podríamos mencionar como, entre comillas, carentes de razón. Quienes podrían ser personas que, por carecer de un uso pleno de su razón, no son conscientes de lo bueno y de lo malo. Se me ocurre el ejemplo de alguien que padece de trastornos mentales severos. Una persona que de verdad padece de locura no tiene la posibilidad de usar plenamente y no tiene conciencia moral. Al mismo tiempo, esta persona con trastornos mentales severos no es libre porque se encuentra condicionada por su locura. Y dado lo anterior, no es alguien responsable moralmente. ¿Qué pasa si una persona que padece de trastornos mentales severos, locura, mata a alguien? ¿Va a la cárcel o no? No va a la cárcel, ¿verdad? Sino que va al manicomio para ser tratada, a menos que su trastorno mental no sea agudo, sino simplemente un trastorno mental leve. El que padece un trastorno mental severo va al manicomio y no a la cárcel, aunque haya matado, porque se parte del supuesto de que no es una persona moral, ya que no tiene ni conciencia, ni libertad, ni responsabilidad morales.
El concepto de libertad moral, si es que queremos nosotros entenderlo independientemente de los otros dos, se puede decir que es aquella propiedad que tiene un sujeto a partir de la cual puede decidir y actuar de forma autónoma, sin ninguna determinación de por medio. Aquí podrías agregar tú, es libre moralmente aquel que no se encuentra determinado por un agente externo ni por un agente interno. ¿Por qué digo esto último, sobre todo? Digo esto porque para Kant, por ejemplo, para Immanuel Kant, carece de libertad aquel que solamente actúa en función del placer, de la felicidad, del disfrute individual. Cuando hay algo que te condiciona internamente, también se puede decir que careces de libertad desde el punto de vista kantiano, ya que lo único que te puede guiar, este filósofo alemán, es la razón. Recuerda lo que vimos la semana pasada. De acuerdo con Kant, solamente es correcta aquella persona cuyos actos se fundan en mandatos racionales para su voluntad. ¿Cómo llama a estos mandatos racionales? A estas obligaciones o exigencias provenientes de nuestro entendimiento. Las llamaba imperativos categóricos. Guíate solo de ellos. Eso es lo que te hace poseer libertad moral. O mejor dicho, eso es lo que hace que pueda juzgársete como una persona correcta. En cambio, si por ejemplo dices la verdad a los demás simplemente porque eso te llena de una tranquilidad, de una paz, para evitar el remordimiento quizás, entonces no estás actuando correctamente. Estás diciendo la verdad no porque sea algo bueno intrínsecamente, sino porque quieres sentirte bien. Si ocurre que respetas a los demás simplemente porque asumes que Dios te está viendo y al morir quieres ir al cielo con Él, una vez más no estás actuando de manera verdaderamente correcta, sino que estás respetando a los demás simplemente porque quieres obtener un beneficio, que es el de agradar a Dios para luego ir con Él tras la muerte. Detrás entonces de los actos supuestamente solidarios y bondadosos de muchos creyentes se esconde una profunda inmoralidad, señala Kant. Ser libre moralmente es actuar solamente por buena voluntad, sin esperar nada a cambio. Y no te olvides, tener posesión de conciencia y libertad morales hace de mí una persona responsable moralmente. Si soy responsable moralmente, se me puede juzgar por mis actos,
Se puede decir de mí que soy malo o bueno, justo e legalmente. Puedo ir a la cárcel por ser responsable moralmente. Todo esto que hemos estado comentando está ligado con esta diferencia entre persona inmoral y persona amoral. En la vida cotidiana a veces cometemos el error de usar estos dos conceptos como si fuesen equivalentes, ¿verdad? Pero si analizamos con más detalle, nos vamos a dar cuenta de que sí hay una diferencia importante entre ambos. Una persona amoral es aquella que carece de conciencia o libertad. No es responsable, por tanto, de cada una de sus acciones. No se le puede juzgar como buena o mala. No se puede decir que haya cometido un acto ilegal, por ejemplo. ¿Qué casos podríamos mencionar de personas amorales? Uno ya lo hemos mencionado, el caso de las personas que padecen de trastornos mentales severos. Estas personas, más que hayan actuado violentamente, hostilmente, no pueden ser juzgadas como inmorales, injustas, incorrectas, ya que no son responsables de sus acciones, al carecer de conciencia y de libertad, al no poder distinguir entre lo bueno y lo malo, y al estar determinados por su locura, precisamente. Los niños también son personas amorales, porque se parte de la premisa de que, como están todavía desarrollándose, tienen que seguir desarrollando su intelecto y sus emociones para poder distinguir plenamente entre lo bueno y lo malo. Y para poder actuar de manera no condicionada. Claro que una buena pregunta que se podría hacer a propósito del caso de los niños es ¿cuándo empiezan a ser morales exactamente? Ya está bien, es cierto. Los niños necesitan toda una formación, todo un desarrollo para que alcancen el estatus de personas morales. Pero, ¿qué edad exactamente alcanzan esa capacidad? ¿Se puede establecer una edad puntual para ello? Si hablamos desde un punto de vista legal, ¿cuál es la edad? 18 años, ¿no? A partir de los 18 años, si cometes un delito, vas a la cárcel. Significa entonces que, al menos desde un enfoque legal, se asume que a los 18 años ya eres tú una persona responsable por cada uno de tus actos. Ya eres alguien libre, ya eres alguien consciente. Así que eso que has hecho merece ser castigado porque pudiste no hacerlo. Sin embargo, es así de fácil. El que asesina a los 17 años a sus padres, por ejemplo, debería ir a la cárcel, no debería ser considerado como una persona moral, no es alguien responsable por cada uno de sus actos,
no es consciente de lo bueno y lo malo. Incluso si somos más osados en el planteamiento, podríamos decir, hasta alguien de 14 y 15 debería ir a la cárcel si es que ha asesinado. Debería ser juzgado penalmente. ¿Por qué no? Y si es que nos oponemos a ello, si es que consideramos que es un exceso juzgar a niños de 14 o 15 años como si fuesen personas morales, una vez más podríamos preguntar, entonces, ¿cuándo se comienza a ser una persona moral? ¿Cuándo se deja de amoral? O quizá es algo que depende de las características de cada persona. ¿Tendría sentido decir que algunos despiertan más rápido que otros a la moralidad? ¿Podría darse uso de alguien de 20 o 25 años todavía no se haya desarrollado moralmente? Pensemos en un caso hipotético de alguien que ha vivido en un aislamiento absoluto con respecto a la civilización, a la sociedad. Alguien que se ha criado entre animales. Esa persona desarrolla de todas maneras en ese ámbito moralidad. ¿Desarrollaría moralidad? ¿Se constituiría en una persona moral? ¿O es que la moralidad nos viene por educación, por formación, por estar en el marco de una sociedad con normas, religión, leyes, Estado, etcétera? La persona inmoral, como tú mismo habrás podido deducir, es aquella que tiene conciencia y libertad moral, pero aún así transgrede las normas morales. Precisamente porque es consciente y libre, se le puede juzgar por sus actos. Puede ir a la cárcel, por ejemplo, puede recibir una sanción, puede tener una multa, puede ser criticado desde un punto de vista ético, etcétera. Otro punto que tenemos el día de hoy es el referente a los tipos de normas. Existen normas morales y normas jurídicas. Las normas morales vienen a ser los preceptos que nosotros realizamos por convicción, es decir, por una obligación interna. Por eso, cuando incumplimos estas normas morales, la consecuencia es que tengamos una sanción subjetiva. Es en ese momento cuando sentimos cargo de conciencia, remordimiento, mala conciencia, etc. Aprovecha este concepto de norma moral para recordar lo que sostiene Kant. Kant precisaría este concepto que estamos revisando diciendo lo siguiente: norma moral es
el precepto surgido de un mandato interno de nuestra razón. Si cumplimos ese mandato interno de nuestra razón, al que debemos llamar imperativo categórico, entonces estaríamos actuando como personas correctas. En cambio, si desobedecemos ese mandato, estaríamos actuando como personas incorrectas. Contraparte, la norma jurídica es el mandato impuesto por el Estado. No es una obligación interna, sino una obligación que viene de afuera. Cuando incumplimos esa norma jurídica o esas normas jurídicas, ¿qué obtenemos? Una sanción objetiva, multa o cárcel, por ejemplo. Una buena pregunta que se puede formular a propósito de esta distinción es la siguiente. ¿Bastan las normas morales para que las cosas funcionen de manera más o menos decente y conveniente en la sociedad? ¿Son suficientes esos mandatos internos que todos nos damos en más de una ocasión para que seamos personas correctas? Para que por lo menos no generemos desorden, caos, conflicto en la sociedad. ¿Basta ello? ¿O necesariamente se requiere de normas jurídicas que obliguen de manera externa? En otras palabras, ya planteando esto de manera más radical, ¿podríamos vivir sin Estado? ¿Podríamos vivir sin leyes, normas y principios impuestos a nosotros desde afuera? Pareciera que no, ¿no? Pareciera que no es posible, pareciera que siempre se requiere de mandatos impuestos desde fuera para que las cosas anden de manera más o menos conveniente. Precisamente eso es lo que van a decir la mayoría de filósofos políticos como Maquiavelo, Hobbes, Locke y Rousseau. Lo ideal sería que los seres humanos se autorregulen en función de normas morales, en función de obligaciones internas, en función de imperativos categóricos kantianos. Pero lamentablemente eso nunca va a pasar, por lo que se necesita la existencia de un Estado que imponga ciertas sanciones a la gente para que ésta se persuada de no realizar actos injustos o incorrectos. Claro que algunos filósofos sí han pensado en la posibilidad de que en algún momento no existan normas jurídicas. Ese es el caso de los anarquistas y de los comunistas. Tenemos ahora los valores éticos fundamentales, entre los cuales destacan la dignidad, la solidaridad, la igualdad, libertad y la justicia. Obviamente, los filósofos
no se han puesto de acuerdo con respecto a cómo definir cada uno de estos valores. Existen discusiones acerca de qué cosa significa igualdad, qué cosa significa libertad, etc. Pero hay cierto consenso a propósito de que estas serían definiciones al menos básicas de cada uno de estos valores. ¿Qué hay que entender por dignidad? De forma elemental. Hay que entender aquel valor intrínseco que posee todo ser humano. ¿Qué significa que sea un valor intrínseco del ser humano? Significa que por el solo hecho de ser humano, tienes un valor. Por el solo hecho de ser humano, eres digno de respeto. Profesor, pero ¿qué pasa en aquellos casos en los que estamos frente a un asesino, a un violador, a un corrupto? En esos casos no sucede que la persona o las personas pierden su dignidad. ¿Por qué tenemos que respetar a un asesino? ¿Por qué tenemos que respetar a un violador? ¿Por qué tenemos que respetar a un corrupto? Ya no son personas dignas. Sin embargo, frente a la opresión hay que decir que como la dignidad es un valor intrínseco, sea lo que sea que hayas hecho, como ser humano, mantienes esa dignidad, mantienes esa exigencia de que te respeten los demás. Es un valor que no se pierde sin importar la situación que esté de por medio. Y eso explica por qué en orden legal, incluso los delincuentes más perversos mantienen ciertos derechos humanos, como el derecho a que tengan la posibilidad de subsistir físicamente, el derecho también a tener un abogado, el derecho a expresarse, el derecho a ser juzgados de acuerdo con los procedimientos establecidos dentro de un Estado, etc. Al fin y al cabo, este concepto de dignidad del que estamos hablando es el que sostiene las bases de lo que nosotros conocemos como derechos humanos. A veces pensamos que los derechos humanos son básicamente la libertad y la igualdad, ¿no? Pero eso es un error porque uno de los valores centrales que está detrás de los derechos humanos es el de dignidad, el de la dignidad. Que ojo, también tiene que ver con la filosofía de Immanuel Kant, ya que ustedes recordarán, una de las expresiones del imperativo categórico kantiano es que debemos tratar a las personas siempre como fines, nunca como medios. En palabras más sencillas, ¿qué quiere decir esto que nos plantea Kant? No utilices a las personas como cosas que todos, por el solo hecho de ser humanos,
tienen un valor intrínseco, tienen dignidad. Un segundo concepto es el de igualdad. La igualdad alude a la idea de que todos los hombres deben poseer los mismos derechos. La pregunta es, ¿todos debemos poseer los mismos derechos porque somos naturalmente iguales? ¿O por convención simplemente? ¿Nacemos todos iguales en cuanto a capacidades intelectuales y físicas? ¿Verdad todos tenemos la misma dignidad o no? Los filósofos han diferido en cuanto a las respuestas que han brindado para estas preguntas que te acabo de formular. Aristóteles, como bien recordarás tú, solía sostener que unos nacen para ser esclavos y otros para ser amos. No hay una igualdad natural, sino que la igualdad es convencional. Que sea algo convencional, ¿qué significa? Significa que es algo creado, ¿no? Significa que es algo inventado, significa que es algo propiamente relacionado con el Estado, las normas, los modos de organizarnos políticamente, etc. Nietzsche también diría que no, como acaba de mencionar Alex. Nietzsche diría, no, pues por un lado están los que nacen con la posibilidad de ser superhombres, por otro lado están los que están más bien propensos a ser esclavos, sometidos, para ser más exactos con los términos que usa Nietzsche, rebaño, exacto. La mayoría, incluso diría Nietzsche, nace más con esa propensión a obedecer la moral de rebaño, que fundamentalmente es la moral cristiana, dice él. Y por eso la mayoría vive en función de lo que otros indican, de lo que otros establecen, de lo que otros mandan. No viven de forma autónoma, no son verdaderamente libres. Heidegger también va más o menos por esa línea cuando nos habla de cómo unos viven de manera auténtica y otros de manera inauténtica. Otra pregunta que se puede plantear a propósito de la igualdad es la siguiente. La igualdad que debe existir en una sociedad debe ser solamente una igualdad política, una igualdad en cuanto a derechos, una igualdad frente a la ley, o también debería ser una igualdad económica. Debería buscarse que no hayan desigualdades económicas, por ejemplo. Esa es una responsabilidad del Estado. Un liberal, ¿qué diría? Un liberal diría no, no es una responsabilidad especial del Estado garantizar la igualdad en un sentido económico. Básicamente lo que debe hacer el Estado es generar ciertas condiciones legales y políticas como para que cada uno pueda alcanzar cierto bienestar material. En cambio, alguien
que asuma una postura marxista, por ejemplo, señalaría que sí, que el Estado tiene como su responsabilidad ir en contra de las desigualdades económicas, ya que el Estado no solamente se ha creado para dar bases legales y políticas, sino también para enfrentar todos aquellos problemas y dilemas derivados de las estructuras socioeconómicas. En el caso del valor de la justicia, lo que tenemos es la distribución equitativa de bienes y castigos. Si te das cuenta, la justicia está emparentada directamente con la igualdad. Solemos decir que algo es justo cuando es igualitario, ¿no? Cuando se da a todos equitativamente, sean bienes o castigos. Pero ¿de verdad eso es la justicia? Si nosotros partimos, como hicimos hace un rato, de la idea de que los seres humanos no son iguales entre sí, ¿por qué sería justo que todos tengan equitativamente? Volvamos a Nietzsche una vez más. Nietzsche diría no, más bien resultaría injusto que a aquellos que son superiores se les dé lo mismo, se les proporcione los mismos bienes y castigos que a aquellos que son inferiores. Pero ¿qué tanto se puede establecer esa diferencia entre seres humanos tal y como la plantea Nietzsche? ¿No es algo un tanto antojadizo? ¿No es algo injustificado? ¿Qué es lo que determina la superioridad de ciertas personas? ¿Su nacimiento? ¿Sus condiciones naturales? Pero eso no está determinado en muchas ocasiones por el contexto, por la situación socioeconómica, por la educación que recibimos. ¿Justicia es dar a todos por igual o dar a cada uno lo que necesita y le corresponde? Esa sería otra manera de plantear esta cuestión, ¿no? Encontramos también el valor de la libertad entre los valores éticos fundamentales. Ya hemos tratado la libertad hace un momento, entendiéndola como aquella autonomía de la voluntad humana para decidir y actuar. Piensa en Kant para recordar este concepto de libertad. Kant diría, claro, libertad es actuar en función de lo que nos ordena nuestra razón. En cambio, actúo condicionadamente cuando actúo en función de obligaciones externas o en función de algo interno como el placer, el dolor, la felicidad, la tranquilidad, el miedo, etc. Por último está la solidaridad, que es la cooperación entre los miembros del género humano. Al respecto también se pueden formular una serie de preguntas filosóficas, ¿verdad? Una pregunta clave, por ejemplo, es si la solidaridad es algo natural en el ser humano. ¿Somos solidarios por naturaleza? ¿O más bien somos egoístas por naturaleza?
La solidaridad es algo que nos imponen desde pequeños y que después ya se nos hace, entre comillas, una costumbre que hasta pareciera algo natural. Algunos filósofos dicen, el ser humano tiene intrínsecamente esa solidaridad. Otros filósofos más bien se decantan por concebir al ser humano como naturalmente egoísta y a la solidaridad, por tanto, como una cuestión convencional. Te dije al comienzo de la clase que también íbamos a revisar los dilemas éticos. Estos dilemas éticos pueden ser de dos tipos: hipotéticos. Los dilemas hipotéticos son aquellas situaciones poco probables. En muchas ocasiones estos dilemas hipotéticos son creados por los mismos filósofos para poner a prueba algún planteamiento moral. Un ejemplo de dilema hipotético es el que tienes ilustrado en la diapositiva. Podríamos narrarlo más o menos así. Imagina que estás navegando en el mar junto con tus familiares, cuando de pronto la embarcación en la que se encuentran se empieza a hundir. ¿Se percatan ustedes que será necesario que uno se lance al mar para que todos los demás puedan seguir navegando, ya que la embarcación solamente soporta el peso de 3 personas? Obviamente, el que se lance al mar simplemente morirá. ¿Qué hacer en esa situación? ¿Quién debería morir? ¿Cómo se podría elegir a esa persona que tendría que arrojarse al mar? ¿Qué criterios debería tenerse en cuenta? ¿Su edad? ¿Sus capacidades intelectuales? ¿Sus competencias morales? Por ahí alguien podría decir, no, tendría que ir el más viejo, el más anciano, el que ha vivido más, porque sería injusto que muera alguien muy joven, ya que todavía no ha disfrutado de la vida. ¿Eso sería válido? ¿Sería un razonamiento contundente como para decidir en determinado sentido? ¿O sí es algo polémico de todas maneras? Desde un punto de vista kantiano, por ejemplo, se podría decir que al elegir a una persona anciana para que se lance al mar con el objetivo de salvar a los demás, lo que se está haciendo es tratar a esa persona anciana como si fuese una cosa, como si fuese un medio, como si fuese un instrumento. Por ende, no sería correcto, sino que sería inmoral decidir que esa persona se lance al mar. En realidad, Kant sería absolutamente radical en esa situación hipotética y diría siempre que no podemos utilizar a nadie como una cosa para salvar a otras.
En cambio, John Stuart Mill y los utilitaristas sí encontrarían válido que alguien se sacrifique, ¿verdad? Porque al sacrificarse uno, se estaría salvando a una mayor cantidad de personas. Y salvar o generar placer, generar felicidad a la mayor cantidad de personas es aquello que nos sirve para medir si una acción es buena o mala. Claro, algo más radical podría ser lo que plantea Alexander, ¿no? Supongamos que intuyen que el peso que se requiere botar de la embarcación es un peso, pues, de, qué sé yo, unos 25 kilos. Pues entonces una opción puede ser que se mutile una pierna cada uno, como para que todos puedan salvarse. Sería algo parecido a lo que plantea en más de una ocasión el juego del calamar, ¿no? Estas decisiones ya absolutamente radicales desde un punto de vista moral. Precisamente esa serie, el juego del calamar, puede también interpretarse como un conjunto de dilemas hipotéticos, ya que jamás vamos a estar, pues, en una situación como cualquiera de las que nos presenta esa serie. Pero de todas maneras, son situaciones interesantes que nos sirven para poner a prueba nuestros parámetros morales, para poner a prueba lo que creemos acerca de lo bueno y lo malo. Los dilemas reales, en cambio, son situaciones conflictivas que sí se presentan en nuestra vida diaria. Pensemos, por ejemplo, en una persona X que de pronto se percata de que a alguien que está delante se le ha caído su billetera. Esa persona de pronto empieza a conflictuarse moralmente. No sabe si devolver la billetera o quedarse la billetera. Si nos ponemos estrictos, no debería ser difícil, ¿no? Saber qué cosa es lo bueno y qué cosa es lo malo. Obviamente, es malo robar. Por lo tanto, esa persona debería coger la billetera para devolvérsela a su dueño. Pero ¿qué pasaría si esta persona conflictuada está justamente conflictuada moralmente porque su hijo se encuentra muy enfermo en el hospital y él necesita dinero para sus medicinas? En esa situación extrema, aunque posible, ¿qué cosa sería lo bueno? ¿Sería bueno que este sujeto coja la billetera y se la devuelva a su dueño, sabiendo que eso puede repercutir negativamente en su hijo? También tenemos dilemas éticos contemporáneos, es decir, dilemas éticos que se encuentran actualmente en la discusión pública. Estos dilemas hipotéticos principalmente son dos: el aborto inducido y la eutanasia. ¿Qué es el aborto inducido? Todos sabemos, ¿no? Es la interrupción del embarazo de manera deliberada. ¿Qué dicen los que están a favor? Los que están a favor, como el filósofo Peter Singer, sostienen que
el feto no es persona, no es un ser humano. Por ende, sí se puede acabar con su vida sin caer en una inmoralidad. En cambio, los que están en contra suelen construir su argumento diciendo lo siguiente: el feto sí es persona, por lo que merece respeto, merece protección. El feto, aunque quizá no tiene todas las capacidades humanas en este momento, las tiene potencialmente. Y el solo hecho de que el feto en potencia sea un ser humano nos debe llevar a respetarlo como persona. Esta es la argumentación en líneas generales que nos presenta el filósofo Robert Spencer. En el caso de la eutanasia, primero hay que revisar la definición para no confundirla con el suicidio, por ejemplo. La eutanasia es el acto médico que causa la muerte a un paciente por petición de este o de sus familiares. Quizá que alguien diga, quiero acabar con mi vida porque estoy sufriendo mucho, no es algo que haga tanto ruido, ¿no? No es algo que nos haga dudar del todo, aunque quizá también tiene ahí sus problemas, ¿no? Sus vacíos. Sobre todo lo que nos hace conflictuarnos a propósito de la eutanasia es que sean los familiares los que decidan por la vida del paciente. Piensa si no en una situación extrema en la que una persona enferma se encuentre en estado de coma profundo, de tal manera que no pueda decidir nada, de tal manera que no pueda ser consciente de nada. ¿Sería correcto que sus familiares decidan que muera? Esa es una de las aristas de la problemática en torno a la eutanasia. Pero fijémonos en las posturas a favor y en contra que se suelen formular. Los que están a favor de la eutanasia suelen decir esto: el derecho fundamental de todo ser humano es la libertad. Y esa libertad se expresa de manera clarísima en la posibilidad de decidir sobre nuestra propia vida. Carecemos de libertad si es que tenemos prohibido decidir sobre nuestra vida. Si siento un sufrimiento muy grande, ¿por qué no sería correcto que acabe con mi vida? ¿O por qué no sería correcto que solicite a un médico que acabe con mi existencia? Por otra parte, los que están en contra de la eutanasia argumentan no centrándose en la libertad como derecho fundamental, sino en la vida. Antes que la libertad está la vida. Es el derecho fundamental de todo ser humano y es el derecho fundamental que debe proteger el Estado. Si alguien quiere atentar contra su propia existencia, aunque sea por razones médicas, el Estado tiene que prohibirlo, el Estado tiene que evitarlo. Y eso se expresa no solamente a propósito de la eutanasia, sino también a propósito del suicidio. De hecho, que ustedes habrán visto en las noticias cómo la policía, los bomberos, el serenazgo, siempre intentan rescatar a las personas que se quieren lanzar de puentes.
A veces uno piensa, ¿no? Oye, pero si se quiere lanzar, ¿por qué se tendría que evitar eso, no? ¿De verdad el Estado tiene que ocuparse también de ese asunto? La lógica que está detrás es esta, pues. El derecho fundamental es el derecho a la vida y por ende el Estado tiene que proteger a toda costa ese derecho. Incluso si es que los mismos individuos quieren atentar contra sus propias personas. Bien, dejémoslo en este punto ya que se ha vencido el tiempo. Las claves las tienes ahí y ya nos reencontramos la próxima semana para revisar la primera parte de estética. ¿Ok? Muchas gracias por su atención. Nos vemos. Cuídense. Sigan estudiando.